Tras la huella, ecos de fe. Se prenden las luces, comienza la conexión. Jóvenes unidos con una misma misión. Desde cada risa hasta cada canción, llevando esperanza directo al corazón. Y la inigualable siempre marca el camino. Vale, la increíble nunca pierde el ritmo. Luli la impresionante brilla con pasión. Y Camila icónica levanta la emoción. Seguimos la señal, ecos de fe brillando sin parar. Somos una voz en medio de la oscuridad. Con Dios adelante nada nos va a frenar. Lo vas a sentir. Esta generación nació para servir. Riendo, soñando, dejando una señal. Tras la huella hasta el final. Gaby el técnico controla la misión. Lana la profe trae sabiduría y unión. Es el grande siempre firme al avanzar. Ale el médico listo para ayudar. Leo el futbolista juega con el corazón. Paco que transmite nos hace conectar. David con el humor le mete diversión. Cada uno distinto pero unidos de verdad. Porque la fe nos da identidad. Y aunque el mundo cambie y cueste continuar, hay una luz eterna que nunca va a parar. Seguimos tras la huella con fe y convicción. Porque nuestro camino siempre guía a Dios. Seguimos la señal, ecos de fe brillando sin parar. Somos una voz en medio de la oscuridad. Con Dios adelante nada nos va a frenar. Lo vas a sentir. Esta generación nació para servir. Riendo, soñando, dejando una señal. Tras la huella hasta el final. Seguimos la señal, ecos de fe brillando sin parar. Somos una voz en medio de la oscuridad. Con Dios adelante nada nos va a frenar. Lo vas a sentir. Esta generación nació para servir. Riendo, soñando, dejando una señal. Tras la huella hasta el final. Tras la huella, ecos de fe. Sí. Bienvenidos a Ecos de Fe. Esto es Tras la Huella. Ponete cómodo, prepárate el mate, los bizcochitos, acomódate donde estés, porque hoy vamos a seguir una huella muy especial. Hoy no vamos a hablar de alguien que parecía elegido desde afuera. No vamos a hablar del más fuerte, del más famoso, del más visible, ni del que todos aplaudían. Hoy vamos a hablar de alguien que estaba en el campo, cuidando ovejas, lejos de las luces, lejos de la aprobación de la gente, pero cerca del corazón de Dios. Hoy, en Tras la Huella, presentamos David, el rey que nadie vio venir. Y como todo gran programa, no estoy solo, obviamente. Hoy el equipo crece, porque se suma alguien más. Están con nosotros Cami, Valen, Pri, Luli y hoy se suma Ale. Y juntos vamos a hablar de temas que nos pasan a todos. ¿A quién escuchamos? La ansiedad, el rechazo, la presión, lo visible, lo invisible y esos lentes con los que muchas veces la sociedad nos mira, pero también los lentes con los que Dios nos ve. Bueno, muchas gracias Gaby por presentarnos. Como una parte decía él, muchas veces cuando hablamos de David lo primero que se nos viene a la cabeza es su famosa pelea contra Goliat, que tocaba el arpa, que llegó a ser el rey de Israel, incluso muchos de los salmos que escribió. Pero en este stream también queremos hablar de ese joven que parecía que no tenía nada para contar a los demás. También cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al futuro rey, pasaron primero los hermanos mayores, ¿no? Los que parecían más preparados, más fuertes, más visibles. Pero para Dios ninguno de ellos fue el elegido. En cambio fue alguien que estaba afuera, que estaba en el campo, era un simple pastor de ovejas. En este contexto, la historia de David nos plantea preguntas como ¿cuántas veces sentimos que nadie nos ve, que no somos suficientes o que otros parecen más preparados que nosotros? Y ahí aparece esta verdad, que aunque otros no te ven, Dios sí te ve. Y aunque otros no te elijan, Dios conoce tu corazón.
Bueno, ahora vamos a seguir con la primera sección que es ecoaudio. Bueno, el tema es escuchar a hermanos que entre todos elegimos y a estos hermanos que elegimos le hicimos una pregunta. ¿A quién solés escuchar más? ¿A Dios, a los demás, a tus pensamientos o a lo que sentís? Pero bueno, ya con esta introducción arrancamos con ecoaudio. Por favor, Barrida. Para empezar, tenemos a Eliana para escuchar el audio, así que Bendiciones, queridos hermanos, el Señor los bendiga. Con respecto a la pregunta que me realizaron los chicos, puedo decir que a lo largo de la vida he aprendido que frente a circunstancias difíciles, tomar decisiones basadas en mis propios sentimientos o pensamientos no va a ser nada bueno, ya que mi visión es muy limitada a comparación de la visión de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, ¿verdad? Ya que sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, que para Él no hay nada imposible, que tiene cuidado de nosotros y que siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces es muy importante tomar todas las decisiones basadas en la voluntad y en la guía de nuestro Dios. Eso es lo más importante. Y creo que todo lo que nos pasa en la vida es un modo de aprendizaje para que uno vaya aprendiendo a ser más como nuestro Padre y menguar nuestra propia humanidad, nuestra propia carnalidad y empezar a buscar y a ser más como Él. Así que espero que le haya sido de bendición mi experiencia y les mando un abrazo muy grande a cada uno de los chicos. Están haciendo un hermoso trabajo. Los bendigo en el nombre de Jesús y les digo que los quiero mucho. gracias por el audio, Eliana. A mí me gustó mucho algo que dijo y era de aprender, ¿no, Cami? Por ejemplo, decía como que veía como, no que veía, que él mencionó esto de que, por ejemplo, que la vida, todas estas situaciones nos ayudaba a aprender de eso, ¿viste? Sí, totalmente, porque el aprendizaje viene de algo que me parece muy importante recordar, que es que el ser humano tiene un pensamiento limitado. Se decía mucho cuando yo estaba en la secundaria, finito, pero no finito de algo fino, sino de algo que tiene una limitación. Entonces está bueno reconocer que no lo incluimos a Dios porque Él sea una especie de tirano que quiere, no, sino porque primero que Él quiere lo mejor para nosotros, que me parece muy importante, y por eso quiere que aprendamos de Él para ser más como Él y entender que Él tiene todo el conocimiento, muchas veces de situaciones que no sabemos por qué nos pasa, o incluso conocimiento en general de cualquier cosa. Entonces me pareció muy interesante ese punto que plantea nuestra hermana Eliana. Claro, aparte es como un proceso, porque tal vez lo que Totalmente. te está pasando, por más que te ponga mal, tal vez es un proceso que después o viene la recompensa, ¿viste? Entonces es algo que nada más Dios sabe y que tal vez nosotros podemos pensar, bueno, tal vez es para la cosa, pero es como una hipótesis, no es algo que lo sabemos en concreto. Bueno, no voy a seguir hablando, pero vamos con el siguiente hermano, que será el hermano Lucas. Buenas, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, contestando a la pregunta, por lo menos en mi caso, me suele jugar muy malas pasadas mis pensamientos y lo que siento yo. Tal vez los demás, solo si es una decisión laboral o si va a afectar a muchas personas, pero si es lo que respecta a mí o a mi familia, me juegan malas pasadas mis pensamientos, lo que siento en el momento. Me preocupo a veces demasiado y en mi caso, cuando decido escuchar a Dios para tomar esa decisión, lo primero que siento es paz, es mucha paz. Y ahí es donde me doy cuenta cuál es la elección correcta, porque siempre lo primero que me vienen son todos mis pensamientos, mis miedos, y ahí es donde, bueno, me empiezo a desesperar. En cambio, cuando entiendo que tengo que seguir lo que me sugiere y me aconseje Dios, me da tranquilidad. Me gustó esto, por ejemplo, ¿vale? Me gustó esto de la paz, ¿no? De que tal vez no puede pasar mucho como persona en elegir nuestros sentimientos, decir, bueno, esto de nosotros mismos, ¿viste? Primero, ¿no? En primera instancia. Y que nos estresemos tal vez, que nos sobrepensemos todos estos pensamientos malos como ansiedad, ¿viste? Y después, por ejemplo, recapacitar y decir, tengo que ir a buscar a Dios, buscar y que te da paz, ¿no? Sí, porque como él dijo de que los pensamientos nuestros claramente nos van a jugar una mala pasada porque son nada que ver a los pensamientos de Dios que siempre buscan el bien y obviamente nos van a dar paz, porque si bien cuesta buscar a veces de Dios porque justamente nos abruma lo que nosotros pensamos, siempre cualquier cosa que veamos de Dios
por más que sea muy poco de decir, como dicen la Biblia, de que solo con un grano de fe ya Dios está con nosotros. O sea, por más que nos cueste, siempre Dios va a estar ahí con nosotros y lo vamos a desarrollar esto después. Pero eso sí, me gustó también que haya mencionado la paz que Dios nos da. Sí, 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 esto por ejemplo hay varios, es que varias veces se menciona en la Biblia, por ejemplo había uno que ya lo había dicho en el streaming anterior, pero era esto de, por ejemplo también lo podemos decir, como ir por nuestros sentimientos nos puede doler más de lo que nos debería doler, y si vamos con Dios trae una paz, viste, bastante paz. Bueno, Sí. sigamos con el siguiente hermano, no, seguimos con el siguiente hermano, Hola, ¿cómo el va? Pablo. Saludos. Yo creo que sea la circunstancia que estemos pasando, el primer pensamiento siempre es al Señor, a Dios, al Espíritu Santo. Ahí se activa la fe, ¿no? Entonces, recordar siempre el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y bueno, ya sabemos de dónde viene la ayuda en cualquier momento y circunstancia. Si el que venció la muerte o el que creó este mundo inmenso no nos va a dar una respuesta, seguramente que sí. Así que nos fortalecemos en esa virtud del Señor. Que Dios los bendiga. Gracias por el audio. Me gustó mucho esta parte, por ejemplo, que dijo de la ayuda. No, Ale, por ejemplo, dijo de la ayuda, por más que mucho no se ve, viste, pero de esto de que puede venir como en cualquier circunstancia, ¿no? Esto que dijo de la ayuda, sí, de varias circunstancias, no es como que solo te va a hablar, tal vez te puede mandar a personas, ¿no? Como para que te ayuden. Claro, o sea, Dios, o sea, es el Dios que gobierna el universo, o sea, usa cualquier medio para hablarte, o sea, puede hablarte directamente, o puede usar un hermano, incluso puede usar a alguien que no sea directamente cristiano, em, o sea, de cualquier lugar puede venir un mensaje de Dios. Creo que a eso se refiere. Y también me gustó la parte en donde dice, hace referencia a cómo se activa la fe, porque uno siempre capaz pone sus necesidades o sus pensamientos o las cosas que le gustan en orden antes que Dios y está bueno eso de que diga que, em, o sea, poner primero a Dios y pensar en Él, que Él siempre está con vos, es el Dios poderoso que eh, trajo a Jesús de la muerte, hizo varios milagros, hizo de todo, creó el universo mismo. Está bueno pensar en que es el mismo Dios que siempre está para ayudarte y siempre está para bendecirte. Claro, completamente. Así que vamos a seguir con el siguiente audio, el audio de Vanina. Hola, ¿cómo están? Bueno, respondiendo a la pregunta que me tocó, yo creo que para mí la decisión más importante, o la palabra más importante es la de Dios, pero no quita de que me parecen también muy importantes algunas personas en mi vida, como mi esposo, mis pastores, para poder tomar una decisión y también lo que yo opino acerca de eso. Soy una persona que piensa mucho las cosas y a veces mis pensamientos me abruman, entonces necesito de estas personas que son mi red de apoyo para poder llevar una decisión puntual o también para poder llevar una situación, porque bueno, no solamente es para mí, sino también para mi familia. Un beso, Dios los bendiga a todos. Me gustó esto de que hablaba de las personas, ¿no, Pri? Como por ejemplo de esto, porque aunque sí está bien ayuda, ir en busca de Dios, pero también a las personas, porque tenemos, por ejemplo, conocemos bastante gente cristiana a la cual le podemos requerir ayuda, porque no sí o sí tiene que ser pastores, puede ser de tu propia familia, ¿no? Claro. Lo que me gustó mucho es que normalmente nosotros cuando tenemos algo, un pensamiento, queremos hacernos por nuestra cuenta, ¿no? Capaz que pensamos que es fácil y lo podemos hacer por nuestra cuenta, capaz que después le decimos adiós, pero está bueno eso de que tenés a personas a tu alrededor que podés contar tus anhelos, en sí, tus temores, en sí, para tomar una decisión difícil. También estuvo bueno de que me gustó de que también toma en cuenta a otras personas a tomar sus decisiones. Capaz que es algo que, capaz que es beneficiario para vos mismo, pero capaz que afecta a otras personas. Así que me gustó la relación con en sí, con su entorno. Así que Sí, gracias Pri, gracias a todos. Ya voy a dar el cierre de esto. Y es que lo voy a conectar con David, porque aparte se conecta bastante cosas como con nosotros en la actualidad, como en la Biblia también, porque hay un versículo que a mí me gustó, que es Proverbios 3:6, que lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que dice, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomarás. Y es
lo que hizo David, porque David, ¿qué hizo? Dijo, uy, no, me da miedo, no, Señor, ¿estás seguro? Dijo, no, Señor, ¿estás diciendo esto? Listo, me mando, ya fue. Porque él confiaba y como dice en este versículo, todo lo que hagas, él hizo lo que el Señor lo mandó y el Señor lo ayudó y fue el camino, él se puso en el camino que Dios quiso que se ponga. Bueno, vamos a pasar a la sección 2, que es Ecos Testimonio, que le toca a Cami, que es directamente, como lo dice el nombre, de que ella va a contar su propio testimonio. Gracias, Luli, por introducir mi sección. Como bien dijo, vamos a hablar de testimonios, que para las personas que no saben es contar una experiencia donde vimos a Dios obrar nuestra vida, y particularmente en este stream lo vamos a relacionar, como estuvimos haciendo hasta ahora, con el personaje de David en la Biblia. Yo les traje todos testimonios míos, podía ser de otras personas, elegí que sean míos, porque hubieron dos cosas que me llamó bastante la atención, que me gustaría compartir con los que me están escuchando, pero también con ustedes que nos están escuchando a través del streaming. El primero, les quiero contar que yo cuando era chica, para los que no saben, yo desde chica vengo de la iglesia por mi familia, siempre fue una familia cristiana, mis papás como sobre todo, y cuando era chica me acuerdo algo muy patente, que era una hermana, que creo saber quién es, pero no estoy segura, que le pedía a Dios que lo ayude a perdonar. Y yo dije, pero si Dios perdona todo, ese fue mi pensamiento de muy chica, ¿qué es lo que cuesta de perdonar? Si Dios no es que le cueste perdonar las cosas. Y siendo más grande me empecé a dar cuenta cuál era esta dificultad por perdonar. Y esto me recordó cómo en Salmos David, luego de pecar, se arrepiente. Y me gustaría compartirles dos versículos que si bien todo el Salmo 51 me acuerdo que cuando lo leí veía mucho perdón por parte de David, pedirle a Dios, particularmente me gustaron el versículo 6 y 7 que dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No lo tengo anotado, pero estoy casi segura que usé la versión de la Reina Valera 1960, para los que quieran saber. E incluso hablando de esta dificultad con perdonar, que como Luli en un momento citó el streaming anterior, no me voy a enfocar en la dificultad de perdonar, pero lo vemos de vuelta que se repite, porque es un tema que creo que nos llega como cristianos, y me gustó porque Dios, incluso sabiendo que iba a pecar David, porque todos somos pecadores, aún así lo elige, y yo traje para también compartir Hechos 13:22, que dice: Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto lo habla Pablo, contando hacia atrás lo que había pasado. Y me gustó mucho como para concluir ese testimonio, que Dios incluso nos elige sabiendo que somos pecadores, porque Dios sabe que no somos perfectos, que David se arrepintió y hay que arrepentirse también, pero también poder perdonar, no solamente arrepentirnos y quedarnos con eso, sino también como soltarlo de alguna forma. Y después, como segundo testimonio, les traje para compartir, que creo que esto nos llega a los más jóvenes, que muchas veces creo que por el hecho de ser más chicos que otras personas, no por ser adolescentes, yo no soy adolescente, pero por ser más chico como una persona, siempre nos falta oportunidades de participación, de acción, de opinión, o prácticamente cualquier cosa no se nos da ese espacio. Incluso tal vez si es exigido tampoco se da, pero Dios justamente no hizo lo mismo con David, como mencionó Luli en un momento, a él lo eligió. Como también estuvimos hablando, Dios le dio una oportunidad a un jovencito que estaba en las ovejas, que si quieren buscar donde dicen esto, está en 1 Samuel 16:29. Y yo también traje para compartirles la 1 Samuel 16:7, que dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Porque incluso muchas veces, como decimos, pero no estamos preparados nosotros para hacer tal cosa. Pero mirá, yo
soy más joven, yo no tengo el físico, yo no tengo la inteligencia, y Dios no mira qué tan inteligente sos, no te mira físicamente, sino mira lo que hay en tu corazón. Y es justamente lo que miró David, porque si no, no sería racional. Incluso traje también para compartir que el cuestionamiento que le hicieron a David no era una persona lejos, era una persona bastante cercana a él. Y muchas veces nos puede pasar que las personas que más nos cuestionan o somos nosotros mismos o son personas cercanas, de las cuales no te lo esperás. Y en primera de Samuel 17:28 dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Justamente es un fuerte cuestionamiento a ¿qué haces acá? Vos tendrás que estar en otro lugar, no pertenecés, como hablamos. Él no era de las personas que más se le esperaba que haga todo lo que va a hacer después. Y me parece muy importante recordar eso, que Dios nos da esa oportunidad por cómo es nuestro corazón. Incluso nuestro logo, para los que lo vieron bien, de Ecos de Fe, tenemos el versículo 1 de Timoteo 4:12, que también se puede conectar con esto, que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y un poco mencionando a una prédica que hizo mi papá, es también poder entregarle esa juventud a Dios y permitirle a Dios que haga, que si tiene algo para nosotros, no por cómo seamos, sino por nuestro corazón, los dispuestos que estemos, que les demos la oportunidad, porque con David hizo grandes cosas, terminó siendo el rey de Israel. Entonces, bueno, y esto muchas veces nos lleva a pensar que nosotros no vemos las cosas, no vemos con esa mirada que tiene Dios, y eso nos va a llevar a nuestra siguiente parte, que es eco de reflexión. Arriba. Bueno, llegamos a Eco Reflexión, donde vamos a ver un versículo, una frase, una idea que nos va a llevar a reflexionar, ¿no? A analizar y a pensar un rato y a pensar distinto, ¿no? Viendo diferentes perspectivas. Y bueno, hoy quiero que pensemos en algo que vivimos todos los días, o sea, es algo cotidiano, que es lo visible y lo invisible. Ahí vamos a ir explicándolo. Vivimos en una época donde parece que si algo no se publica o si algo no se demuestra, no tiene likes, ponele, o no vale. Si nadie lo ve es como que no existe. Pero con Dios es completamente distinto. Entonces se me ocurrió traer 2 pares de lentes. Primero tenemos estos lentes que va a representar a la sociedad. Me los voy a poner. Me encantó. Claro. Estos lentes nos hacen mirar lo que sería la apariencia, la popularidad, el talento, lo que sería visible, ¿no? El éxito, la fuerza, la cantidad de seguidores. Pero tenemos otros lentes que serían los lentes de Dios, que nos hacen mirar otro tipo de cosas. Como por ejemplo, el corazón, la obediencia, la fe, la humildad, la fidelidad, la disponibilidad y la dependencia de Él, porque la dependencia de Él se refiere a esto de que sin Él nada somos, o sea, eso que quede claro. Y ahí vemos la diferencia de cómo Dios nos ve, cómo Dios nos hace ver su perspectiva a cómo nosotros como humanos vemos. Porque capaz nadie ve el esfuerzo que vos haces, las veces que elegís hacer lo correcto, o las lágrimas que uno puede derramar por alguna situación personal, o las luchas internas, las peleas que uno tiene, pero Dios sí las ve. Como dice el Salmo 139, Él nos conoce por completo. Y yo pienso en David, que antes de llegar al palacio, él era un pastor de ovejas, las cuidaba en el campo y era fiel haciendo su trabajo, pero nadie lo aplaudía, o sea, nadie decía, wow, qué bien. Nadie lo veía, o sea, no era tan importante socialmente. Pero Dios sí, para Dios era muy importante. Y fue justamente esa fidelidad en lo secreto que lo preparó para lo que venía, porque después terminó convirtiéndose en el rey. Y también hay una frase que me gusta mucho, que dice que lo que para otros era invisible, para Dios era evidente, era visible.
Y otra frase que yo creo que en algún momento todos necesitamos escuchar, que no sos invisible para Dios, porque a veces uno cree o se cree que Dios nos abandonó, o que Dios no está con nosotros, o que Dios está enojado con nosotros, y por eso nos alejamos más. Y esto no es real, obviamente, porque Dios nunca nos abandona, Él es muy misericordioso, o sea, Él nos perdona si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él ve nuestro corazón y nos perdona. Y en 2 de Corintios 4:18 leemos que no debemos poner nuestra mirada solo en las cosas que se ven, porque son temporales, sino también en las cosas que no se ven porque son eternas. Es decir, que hay que ponerle más foco en Dios, aunque cueste, obviamente, por distintos motivos, hay que intentar ponerle más atención a las cosas de Dios, porque es eterna, porque Dios es eterno, obviamente. Así que la próxima vez que sientas que nadie nota tu esfuerzo, que a nadie le importas, quiero que te acuerdes de esto. La sociedad puede mirar la apariencia, pero Dios siempre mira el corazón. Y hablando de mirar, dicen que la primera impresión es la que cuenta. ¿Será verdad? Vamos a descubrirlo. Preparen la mente, prepárense porque vamos a llegar a un momento más dinámico, el momento de jugar, reírnos un poco, en esta sección que se llama Ecodesafío, que lo va a decir mi compañera, Hermana en Cristo. hermana en Cristo, Priscila. La barrida, por favor. Bueno, después de reflexionar, vamos a jugar. Vamos a jugar porque traje unas tarjetas. Así que nada. Tienen justo 5 para nosotros 5. Mira. ¿Quieren elegir? Cualquier número del 1 al 5. 3. 1. Yo 1. 3. Mira, voy a explicar porque si no me van a decir qué es esto. Dame el 4. El 4, vos 2 y el 2. Bueno, la cosa es que ustedes tienen una tarjetita con una imagen, pero para. ¡Ansioso! Con una imagen. ¡Apurado! La cosa es de que ustedes van a decir lo primero que se le venga a la cabeza. Puede ser cualquier cosa. No juzgamos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Empezamos por el número. Dale. Por el primer número. Vamos. Ay, tengo miedo, chicos. Tiene miedo. Para muestro la imagen. Ya está la imagen. Ah, Ya listo. está la imagen. No, lo primero que se me vino a la cabeza fue como se me olvidó como el verbo, que estar excluido, pero que, o sea, si lo ves, no es muy difícil, pero no está contento por esa exclusión. Y hay como todo un grupo. Mira, me identifico con el chico. Esto es como más físico, porque es como que ves a las personas y al otro nene, Al que es rubio. niñito excluido. Claro, pero creo que muchas veces, me veo reflejada. Porque me pasó, pero no así físicamente, pero eso Claro, lo veo. uno lo primero que ve es obviamente el niño excluido. Capaz que estuvo por una situación, capaz que, no sé, algo le pasó en su casa o no sabemos. Puede ser que capaz que estuvo el mal día y no se juntó con sus amigos, capaz que no está excluido. Él se quiere excluir porque capaz que no sabe expresar sus sentimientos. ¿Saben? Necesita como una pausa para en sí, como capaz de reflexionar lo que le pasó. Entonces, nada, puede ser muchas cosas. Hay que preguntarle al nene. A No ver, lo ¿qué le conocemos, pasó? pero bueno, sigamos con el siguiente. ¿Quién tiene el 2? ¿Vos? Sí, yo tengo el 2 y yo veo una persona sonriendo que parece directamente que nada, que está feliz. Claro. O ves una persona que está feliz, pero uno obviamente ve el exterior, ¿no? Que sabe lo que está pasando en el interior. Capaz que esa persona, capaz que es una persona insegura, capaz que tiene miedos, pero no los expresa porque o no puede o no sabe cómo expresarlo. Por eso en sí pone una sonrisa para disimular en sí lo que siente. Muy reflexivo, chicos. Ay. 3. Bueno, yo tengo el 3, que yo veo a un chico pensando, como mirando a algo, no sé, al horizonte, ponele, y está como tipo pensando. Y bueno, atrás hay una chica, no sé si me importa o no, pero que está también de brazos cruzados. Está como... Ah, pero está mirando él o no, Está- no me acuerdo. No sé, pero está como pensativo, está Claro. reflexionando, está como Una de serio. dos. ¿Está pensando algo bueno o está pensando en Claro, malo? no Uno se no sabe. sabe. Capaz que estás pensando, mira, a la tarde tengo que ver el partido de no sé, tal, o que voy a comer, cosas así, ¿viste? Capaz que está pensando algo que sea importante para él, o capaz que tuvo no sé, un mal día, uno nunca sabe. Capaz que la persona de atrás, capaz que le dijo algo y como que no quiero ver a la persona. Puede pasar muchas cosas en la mente de las personas, ¿no? Bueno,
Sigamos con el 4. Bueno, acá hay un pibe mirándose al espejo, Ok. tirando facha. Que sincero, me gustó. Es un chico, sí, que se está mirando al espejo, que en sí está tirando facha, es verdad. Vos lo ves como seguro, ¿no? Como que capaz que va para una cita, capaz que en sí tiene, no sé, me voy a preparar para un buen día, ¿no? Capaz que es un chico también inseguro, que en parte oculta en toda su dolor esa fachada que quiere presentar para las otras personas. Y en parte, eso. Y el 5, ay, qué lindo el mío. Bueno, yo veo a una niña, es como en una escuela, ¿no? Una niña que en sí está como siendo retada por una señorita, una profesora, no sé. Bueno, la cosa es que uno piensa como capaz que hizo algo mal, ¿no? La nena se ve los compañeros muy serios, ¿no? Pero capaz que su alrededor capaz que hicieron algo y ella capaz que está como defendiendo hacia sus compañeros, está como tomando en sí la responsabilidad, podría decirse. Capaz que tuvo una confusión, capaz que pasó una cosa y la profesora vio otra cosa. Uno nunca sabe, ¿no? lo que pasa, ¿no? Uno al ver lo que sucede pone sus hipótesis y dice puede ser cosas buenas o malas, pero uno no sabe lo que pasa en sí por detrás. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito en relación con David. Bien, la 6, pónganlo. Bueno, los muestro si quieren ver la 6. ¿Sabes quién es? ¿Sabe quién es? Bueno, un chico, obviamente con un arpa y con unas ovejas. Uno ve y es un niño de, no sé, 12 años, ponele. Y ve un niño feliz. No, uno no cree que puede ser tan, no sé, un rango importante. No quería decir eso. Para mí todas las personas son importantes, pero bueno. No, pero uno lo ve socialmente y es como... Ve como un niño feliz y no tiene capaz un rol importante en la sociedad, ¿no? Pero este es nuestro querido rey David, que después se convierte en rey, por en sí por tener un corazón con Dios, que luego vamos a poner una relación. Como había dicho anteriormente, tenía que decidirse un rey, ¿no? Claro, Samuel había decidido a un candidato que era Eliab. Divina la foto que escogí. Eliab, que vos lo ves, sí, como que entra en el estatus, ¿no? Es un caballero fuerte, valiente, pero Dios no lo escogió porque su corazón no era en sí pensamientos de él. Así que no fue escogido a pesar de toda su fachada. No fuiste. Y por último, al gigante que se tuvieron que combatir, que ninguno de los filisteos pudo. Un temor, Goliat. Es gigante y todos están ahí, ¿no? Claro, uno piensa como que esta bestia no podré, ¿no? No podré combatir, es muy grande. Yo huyo, me aplasta el toque. Entonces, pero y pensar que este niño pudo combatir contra este gigante, así que es una gran reflexión para saber que nuestros temores se pueden combatir. Bueno, ahora unas preguntitas, porque quiero preguntar. Quiero que se juzgue, mentira, no. Unas preguntas, voy a hacer unas preguntas. Una pregunta donde, ¿cómo lo puedo decir? Tienen que decir quién de esta mesa sería. Venga. Ok. ok. Voy a contar hasta 3 y van a señalar a la persona, ¿ok? Dale. No se asusten, che. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién de ustedes juzga más rápido? ¿Quién cree? Bueno. Estoy entre dos. Uy, ¿Cómo entró? Yo no sé. Bueno, ¿tienen? No, cero, pará. Ay, no me la esperaba esa. Y es la idea. Tenés que ser lo primero que se te venga a la No, mente. es que no se me viene. ¿Por qué te se me viene algo? Tal vez porque sos vos. No. Bueno, ¿tienen a alguien para señalar, sí o no? Sí, ya fue. Bueno, Creo que sí. 3, 2, 1. Señalen. ¿Por qué lo dice? ¡Justifiquen ahora! No me faltaba. Vos sabés Lo que uno ve. Lo que uno ve. Ustedes me exterior. jugaron rápido. Jugamos muy rápido. Sí. Bueno, la segunda pregunta era: ¿quién tiene cara de tranquilo pero por dentro está mil? Piensen. Yo ya la sé. No tengo idea. Bueno, creo que ya lo tengo. Vale. 3, 2,
1. Tengo 2. Yo tiraba más ella, pero él para mí, estos dos deben Estos ser dos son tremendos. los- Esos dos. Estos dos. Porque son los más callados, pero a veces cuando preguntas algunas cosas, yo me quedo como, Ah. ¿eh? Yo Qué conozco bueno. la letra. Bueno, y la última. Me gusta. ¿Quién parece serio pero en realidad es re divertido? ¿Quién creen? Te señalaba el mismo. Ah, ¿Te puedes decir a vos mismo? gracioso. ¿Te sentís identificado? Yo ya lo tengo. ¿Tienen? Sí. 3, 2, 1. Miren para allá. No, siento que es que él para mí no es serio, ya lo conozco. Pero Luli para afuera se ve como Seria. media... No, ustedes pasa que no conocen tanto a Alejandro, pero yo No creo que sé, conozco. yo lo que Hemos vi. tenido momentos divertidos como... Como... ¿Y pasa cómo? que se me ocurrió uno que no podía decir. Bueno, sigamos con una reflexión del juego. Como vieron nosotros, tuvimos que en sí observar, ¿no? Cosas y tuvimos que poner nuestra primera opinión a cabo. Literalmente podría decirse juzgar, capaz por en sí, por la cara, la actitud, capaz la edad, o cosas así, ¿no? Como que jugamos mucho lo externo y no vemos el interior, ¿no? El interior que en sí sería el corazón. Eso le pasó lo mismo a David. David fue en sí juzgado por su exterior porque era un niño que no tenía el estatus que estaba para ser en sí un rey. Era el menor de los hermanos, era un pastor de ovejas. ¿Quién podría pensar que podría ser el rey, no? Samuel no pensó que podría ser el rey en un momento, pensaba que podría ser Eliab, que en sí era un candidato, pero vimos que no era así porque los planes de Dios eran distintos. Tenía que en sí contar con un corazón sincero hacia Dios. Por eso está bueno de pensar como nosotros juzgamos mucho el exterior capaz de las personas. Lo superficial vemos, capaz podemos pensar cosas buenas o malas, pero hay que fijarse y retomar y pensar, capaz que la persona tiene unos pensamientos, obviamente tiene pensamientos, no. Tiene sentimientos, tiene en sí un corazón y nada, sería eso para pensar. Bueno, hay una frase también que quería decir, está buena esta. No todo lo que parece débil es débil. Todos pensaban que era débil David y no era débil. No todo lo que parece fuerte es fuerte. Goliat era en sí un gran guerrero que millones, no sé cuántos filisteos fueron. En sí ninguno pudo contra él y pudo en sí David, que era débil. Por eso Dios ve lo que nosotros no siempre podemos ver, el corazón de las demás personas. Bueno, esto nos lleva a la siguiente sección, que sería ecopregunta y la pregunta más actual tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos con la presión, no? La presión social. Sí, cuando nos juzgan, cuando tenemos que encajar, ser aceptados, ¿no? Eso lo vamos a ver en la ecopregunta que está dirigida por Ale, así que vamos a ver. Y bueno, estamos en la sección de ecopreguntas, acá. Bueno, la idea es que sea un apartado de reflexión en grupo, que revele puntos de vista diferentes, distintos, y bueno, que digan lo que les salga. Somos distintos. Sí. Ay, O sea, las preguntas de hoy ponen en foco temas como presión social, o la presión que nosotros mismos nos imponemos, o ansiedad, confianza y perspectiva con las que muchas veces nos miramos. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. A ver, ¿alguna vez se esforzaron mucho en algo y el resultado las hizo sentir insuficientes? Tipo, por ejemplo, puede ser una prueba, una actividad, un deporte que les guste, algo, y sintieron que tanto esfuerzo no las hizo sentir satisfechas. Sí, puede ser, se me ocurrió justo que dijiste lo de la prueba, que una vez tuve una prueba de historia y yo como que me había re preparado y había escrito un montón, porque yo siempre soy de escribir mucho en las pruebas y había escrito un montón y yo dije, bueno, me voy a sacar más de un 8, así, y terminé aprobando igual, pero me saqué un 7 y es como que yo dije, tenía que haberme merecido más, pero bueno. tremendo. Me pasó lo mismo, el otro día rendí un final, justo de una materia que empieza como que se llama historia. No, sí, aprobé, pero con todo lo que estudié. Con toda la Es furia. normal, es normal. Sí. Sí, a todos nos ha pasado eso de los exámenes. Yo tipo tengo ideas no muy cristianas por esa profesora. Ay. Eso no Ese se sale. dice. Creo que eso era innecesario, pero bueno. Corten. No, mentira.
A ver, segunda pregunta. ¿Qué es lo que más te suele poner ansioso o presionado? Todo. Ay, la vida. La existencia. La existencia de las personas. No. Mentira. Eso también, corto. Corten eso, por favor, no es sencillo. A mí, por ejemplo, me pasa que sí soy buena tomando decisiones y soy muy decisiva, como que si es por algo, nada, me puede cambiar de opinión. Mi problema es cuando las opciones se parecen mucho. Sí. Por ejemplo, en los helados, cuando hay un McFlurry, por ejemplo, si tengo que decidir de Oreo o de Kit Kat, se me complica bastante decidir. Y Luli se abruma cuando tiene que elegir, no es que como, bueno, se ha librado al azar. Yo cuando es algo que no puedo controlar me estresa mucho, no cosas obvias como el clima, pero si hay algo que siento que tengo una parte de control, siento que puedo tener todo el control de esa cosa, entonces me estresa no poder, y no sé, si aprobé, ¿por qué no puedo llegar a hacer el resto? Y tal vez el resto yo no lo puedo manejar. Qué interesante. Bueno, voy a la siguiente pregunta, que es... no sé leer. Repite. No sé leer. Dislexia. Disléxico. Sí, soy medio Disléxico. Sí. Vale. A ver, ¿se han sentido subestimadas por las personas que las rodean o que deberían apoyarlas? Tipo, un familiar. ¿Subestimada? Subestimada. Que alguien no confió lo suficientemente en vos, en algo. Puede ser. O que dudó de alguna capacidad tuya. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Capaz que no me lo dijeron, pero lo sintieron. O sea, por ejemplo, un ejemplo personal sería que, o sea, yo cuando entré a la carrera tipo de la facultad, o sea, la mayoría de mi familia no creía que iba a avanzar en la carrera. Te vas a morir de hambre. Honestas, sí. Vas a morir de hambre. Bueno. No sé, capaz que no las demás personas, pero capaz que me siento subestimada yo. Puede ser. Capaz que, no sé, tengo un plan y como digo, no sé, capaz que no lo puedo llevar a cabo por ciertas razones, ¿no? Y a veces es verdad que te tira para atrás o en cambio vos podés como alentarte más. Así que siento como que las demás personas creo que no me pasó, pero capaz que yo sí. Okay. ¿Hay algo más para decir? Sí, con lo que dijo Pris se me vino a la cabeza que a veces me pasa que viendo a las demás personas que son como hábiles en algo, yo también quiero ser hábil en algo, entonces si fallo en eso, que soy hábil o que tengo la capacidad, como que me pongo mal, como diciendo, yo soy buena en esto y capaz que dejo de ser un poquito buena, entonces como que me pongo mal, por eso. Bueno. Es una charla con un psicólogo. Sí. Después me pagan la consulta. Ay. 3.000 pesos por cada una. No, gracias. Sí, la verdad. Bueno, hizo 2 preguntas, ¿eh? Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué creen que el cristiano puede tener dificultades para encontrar consuelo en la angustia o la presión o la ansiedad teniendo a Dios de su lado en su vida? Porque no dejamos de ser humanos y muchas veces pudiendo ir por un camino elegimos otro porque queremos, porque se nos da la gana, porque a veces no te das cuenta, che, ¿por qué no le pedí a Dios a todo esto? Tipo, ¿por qué no frené? Y alguien exterior a veces es muy útil, pero porque creo que por el simple hecho, así como generalizando a todo el mundo, ¿no? Porque erramos y no nos damos cuenta que incluso teniendo al creador del mundo que nos dejó la Biblia para poder conocerlo a él, incluso aún teniendo esas herramientas, teniendo una iglesia donde ir, muchas iglesias donde ir, recurrir con gente, muchas veces no nos damos cuenta, nos vamos para otro lado. Por eso mucho se usa esto de ser la oveja que se va del rebaño, bueno, porque pues somos humanos y erramos. No sé, y depende de cada persona, porque a veces nos alejamos porque estamos enojados con Dios, porque queremos que Él está enojado, como decía Valen hace un rato, es como también dependiendo de la situación, uno está triste y sentimos decepción por Dios, puede ser también. Yo quería decir algo, pero no sé si tienen tanta relación, pero ¿no les pasa que a veces sienten como que cuando estás con Dios te pasa cosas que capaz que a la otra persona no les pasa, capaz que las personas que están con Dios no les pasan tantas cosas, ¿no? Y se me hizo pensar justo la película, Cristo no está muerto, justo se ve en esa película, que hay una escena donde había como un hombre rico, como que tenía de todo, ¿no? Y tenía como una madre no sé si en un geriátrico, no sé, algo tenía. Sí. Y la cosa es que hay una parte como que le dice a la madre como diciendo, vos adorabas a Cristo y terminaste acá, no, ¿qué te sirvió de nada eso? Y le decía como que
el diablo ¿cómo era? Definía como una jaula De para oro, que sí. pensara como acomodada, todo, y en realidad se estaba en sí quedando en su perdición. Por eso está bueno eso de reflexionar, porque a veces pasa, ¿no? Como que sienten como, no sé, por qué pasan estas ciertas cosas y hay personas que no. Capaz que sí, no lo cuentan, pero bueno. Nada, me gustó esa reflexión. Está bueno. Claro, Claro. no tiene nada más que Claro, decir. claro, sí, claro. No, ¿Me aparte, puede volver a repetir la pregunta por si Claro. me contestó algo que está mal? por si nos quedó No se algo en el muera. tintero. Claro. ¿Por qué crees que las personas cristianas pueden tener dificultades aún teniendo a Dios en su vida? Porque hay veces que el Señor, por ejemplo, nos pone prueba, no es que todo el tiempo nos va a decir, no, che, Pri, tenés que hacer esto. No, es que hay... Pero No, Pri, no pongo Pri. sácalo. Bueno, no siempre nos va, no es que no nos va a ayudar, es que no siempre se trata de, sino que a veces el Señor nos va a poner a prueba y hay a veces que nosotros lo tenemos que buscar, no es que Él tiene que venir a nosotros tenemos que ir a ellos. Sí, porque el camino de Dios no es Dios. fácil. O sea, Claro. o sea, si bien Para es valientes. perfecto, Yo creo es- que también eso es muy importante, que creo que es una mentira un poco que no es que nació de alguien, sino una creencia popular de, bueno, con Dios es fácil. No, justamente muchas veces lo que ha pasado a los cristianos en el mundo y lo que siguen pasando por la religión que profesamos. ¡Ay! Porque esta palabra. Bueno, no, pero justamente Dios no dice, ay, va a ser re fácil conmigo, sino que te va a dar una paz, por ejemplo, cuando Dios está caminando sobre las aguas y llama a una de las personas que están en el barco. No es una situación fácil, no es que, ay, qué fácil es caminar, mira, yo también confío, dale, de una. No, sino que te está diciendo, aún en esa tormenta yo voy a estar ahí, y cuando pase también voy a seguir estando ahí. Y como dice Dios, Luli. ¿Verdad? Como dice Luli, no es fácil, incluso Dios a veces nos pone a prueba por eso, como para que digamos, bueno, me acerco más a Dios, y hay un montón de cosas que no hubiésemos sabido, o cómo nosotros nos relacionamos con Él, o no hubiésemos aprendido cosas si no pasábamos por esta. Una lección de vida. No es fácil porque, por ejemplo, hay una historia que me acordé de eso, que es que eran unos hombres, no voy a profundizar, pero que estaban en una barca, y que ellos estaban con el Señor estaba en el mismo lugar que ellos, estaban por las aguas, y había tormenta, todo, y ellos estaban re preocupados. Y cómo o sea, no es que todo se nos hace fácil por ser cristianos, porque vamos a seguir sufriendo. Y ellos estaban re preocupados y el Señor le dijo, no se preocupen. Entonces, por más que el Señor esté a nuestro lado, no va a ser todo fácil. Claro, o sea, siguiendo también lo que dijo Luli, es que, o sea, es una relación con Dios, no es unilateral que Él va a hacer todo por vos, y hay cosas que son tu responsabilidad y que Dios espera que vos las hagas, tipo, no va a ser que vos abrazas al cielo y Dios te llena la heladera y te baja un sándwich de milanesa del cielo y no Así tenés que lobos. hacer nada. Hay cosas que el hombre tiene que hacer, pero bueno. A ver, última pregunta sería, ¿creen que Dios ha cambiado algo en tu vida, en lo privado, y eso ha tenido frutos en público? Cri, cri. O sea, creo que sí, pero ahora no se me está viniendo algo. Concreto. Claro. ¿Cómo de vuelta la pregunta? Ujú, claro. Repite. Ahora, ¿creen que Dios ha cambiado algo en tu vida en privado y eso ha tenido frutos en público? Tipo, por ejemplo, o sea, últimamente es como que yo he empezado a tener más confianza en Dios y he tenido menos tipo ansiedad o inseguridades por las cosas que yo pueda lograr porque, o sea, empiezo a confiar más en lo que dice Dios, o sea, confiar en Él, confiar mis cargas a Él, mis problemas a Él y entender que no estoy solo, no estoy haciendo esas cosas tipo con mis propias fuerzas nada más, porque son fuerzas que se agotan, fuerzas que se cansan, fuerzas que a veces no son suficientes, pero con Dios siempre voy a tener una seguridad. Bueno, creo que hablando de eso, sí. He sentido que en los últimos, sobre todo, creo finales, no, parciales también, que son como exámenes en la universidad también, siento que estoy acompañada de una frase que yo sola pensé en un momento así como de desesperación, es pensar que no estoy sola. Nada más esa frase como que la necesité cortar como para decir, no estoy así, porque lo que a mí me molesta en los parciales es que no, claro, no se puede hablar, justamente, no se puede hablar con nadie, entonces me siento como un poco abandonada, porque usualmente estoy rodeada de gente, de mi familia, incluso de Dios, de libros, me siento como en compañía. Y en otro me siento muy vulnerable en lo que yo sepa y lo que yo pueda escribir. Entonces recordar, no estoy peleando, no estoy sola, y es algo que sí me ha tranquilizado
y siento que incluso doy de otra forma los finales o los parciales, incluso los que no me dan tan bien, no es como antes, que o los dejaba o me preocupaba, sino decir, bueno, ¿qué puedo hacer para la próxima mejorar? Porque también, como Luli ha dicho antes, las cosas, bueno, ella ha mencionado algo de un proceso, pero las cosas en un proceso no pasan de la noche a la mañana, ni un sándwich de milanesa te va a venir así del cielo. A veces ocurren milagros en el momento, pero como citándome en el streaming anterior, hay cosas que son un proceso y parte de ese proceso es Dios haciendo el aprendizaje, que no va a pasar ahora, sino va a pasar en un tiempo indefinido, no sabemos cuánto. Y bueno, terminando, quiero decir que con estas preguntas quisimos enfocarnos en un tema que a veces no nos podemos tener, o sea, no nos detenemos a ver. Cuando pensamos en David, tal vez no pensamos en sus inicios como joven pastor, que al igual que nosotros pasó miedos, dudas, angustias, ansiedad y también equivocaciones, que en su futuro, o sea, en su futuro también él no sabía que pasaría cosas tipo traiciones, guerras, pérdida de seres queridos o errores. O sea, David no tenía todas las respuestas, era un humano como nosotros y no hacía todo bien, pero o sea, quien lo ayudaba, quien lo guiaba, lo refugiaba de la angustia, la tristeza, la ansiedad y muchas más cosas era Dios. Bueno, y ahora vamos a tener que pasar a la despedida. No está bueno, pero lastimosamente hay que pasar a la despedida. Y hoy descubrimos que Dios no mira lo mismo que mira el mundo. Claro, David no fue elegido por su apariencia, sino que fue por su corazón que tenía a Dios. Y eso nos recuerda que muchas veces el propósito de Dios comienza cuando nadie nos está mirando. Si hoy sentís que pasás desapercibido, quiero que te acuerdes de David, que Dios te ve, te conoce y sigue escribiendo tu historia. Bueno, y gracias por estar con nosotros en todo este encuentro en el streaming hablando de David. Si les gustó, compartan. Y si no les gustó, también compartan. Sí, obligado. Si les fue de reflexión este tema, déjenos en los comentarios qué otros personajes podemos hacer, qué se llevan de todo esto que estuvimos hablando. Y denos ideas para el próximo episodio, porque va a pasar de vuelta. Ya vamos a ir con el tercero. Y que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes. Chao, chis. Chao. Chao. El técnico controla la misión. Lana, la profe, trae sabiduría y unión. Es el grande siempre firme al avanzar. Ale, el médico listo para ayudar. Leo, el futbolista, juega con el corazón. Facu, que transmite, nos hace conectar. David con el humor le mete diversión. Cada uno distinto pero unidos de verdad. Porque la fe nos da identidad. Y aunque el mundo cambie y cueste continuar, hay una luz eterna que nunca va a parar. Seguimos tras la huella con fe y convicción, porque nuestro camino siempre guía a Dios. Seguimos la señal, ecos de fe brillando sin parar. Somos una voz en medio de los